Bueno, chicos, entonces aquí estamos con los que acaban de llegar. Vamos a esperar otro momentico a ver cuántos van uniéndose a la reunión de hoy, viernes, muchachos. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, pero no podemos hacer nada, no podemos salir. Pero en la casa nos gozamos de estar en la casa y yo como gozo tanto en mi casa, estoy feliz. Entonces voy saludando nuevamente a Diani, a Michelle Ruiz, a Jaime, a Estefanía, a Manuela. ¿Quién se me queda por ahí en el tintero? Ninguno, ¿verdad? No. ¿Alguno que no haya nombrado en este momento? Mientras van llegando los demás. Todos completicos los que he nombrado hasta ahora. ¿Qué más, chicos? ¿Cómo va la causa? ¿Ustedes alcanzaron a mirar, amores, en el correo o en la plataforma de lo que les hablaba? Ahí llegó Juliana. Juliana, bienvenida. Buenas noches, hija. Buenas noches, profe, gracias. A ti, muchas gracias por estar ahí frente al cañón, muchachos. Qué bien, me encanta cuando yo mando el enlace y al momento empiezan a llegar todos y yo soy feliz. Me alegra mucho tenerlos en sintonía. Esperemos otro momentico. Son las 6:04. Esperemos a ver quién más llega para que hablemos un poquito acerca de la información que les envié al correo y que les dejé en plataforma. ¿Hay alguno de ustedes, muchachos, que no haya podido ver la información? Profe, yo no la he visto. ¿Por qué, Manuelita? Porque el celular no me deja abrir el correo. Ah, ya. Bueno, yo te la envío al WhatsApp. ¿Listo, Manu? Bueno, Santiago, llegó Santiago. Santiago, bienvenido. Gracias, profe. ¿Cómo está? Muy bien, Santiago, me encanta oírte. Muchas gracias, profe, también. Alguno de los compañeros está en este momento escribiéndome por WhatsApp, pero no le puedo responder porque se me sale la comunicación. Entonces tengo que esperar ahorita. Alguien como que se está disculpando por no poder acceder a la reunión. Esperemos otro momentico. Entonces están Santi, Juliana, Manuela, Diani, Estefanía, Jaime, Michelle. ¿Qué opinan, chicos? ¿Quieren que empecemos de una vez o esperamos otros minuticos, otros 2 o 3 minuticos a ver si se logran conectar otros compañeros? ¿Qué creen ustedes? Por mí esperemos. ¿Qué dicen los demás? Santi dice que esperemos. ¿Qué dicen los demás? Creo que 5 minutos más. 5 minuticos. Bueno, entonces esperemos hasta las 10, ¿les parece? Ok. Bueno, muchachos. Voy a ir anotando aquí que Manuelita necesita que le envíe al WhatsApp la información para hacer el ejercicio. De todas maneras, al enviárselos al WhatsApp al grupo, creo que les queda a todos ahí por si alguno no ha podido acceder desde la plataforma o desde el correo, ¿vale? Llegó Daniel Córdoba. Hola Dani, Daniel, bienvenido, buenas noches, hijo. Hola, profe.
Profe, buenas noches. ¿Qué más? Bien. Muy bien, hijo, ¿y tú? Qué rico verte. Por aquí llegando a la calle. Ah, ¿qué estabas haciendo en la calle? ¿Viste? No, profe, no. Hoy tenías autorización por cédula o no? Ah, exactamente. Más te vale. No, sí, sí. Yo salgo legal, yo salgo legal. Ah, bueno, más le vale mi corazón porque la multa está muy grande. Además, más que la multa, lo más importante es la salud, muchachos. Y no solo de ustedes, sino de sus familias. Por eso es importantísimo. Juiciositos en casa, a disfrutar de la familia, a disfrutar de estar en casa aliviaditos, gracias a Dios, ¿cierto? Ah, sí, eso sí es verdad. Entonces, adiós. Ay, sí, muchachos. Bueno, estamos esperando otros minuticos para que empecemos también a ver si de pronto llegan los demás compañeros y podamos dar una explicación que a todos los le alcancen a escuchar. Igual estoy grabando en este momento la sincronía. ¡Ay, ahí llegó Milena! Milena, buenas noches, bienvenida, hija. Milena, buenas noches. Hola, profe, no, yo ni casada, yo soy ¿Qué, mijita? una... No te escuché bien, hay como una interferencia. Tú apareces como Milena allí, pero ¿cuál en realidad cómo es tu nombre completo? Ok, Jenny Catano, Jenny Marcela Catano. Ah, Jenny Marcela, perfecto. Bueno, ¿y cómo has estado, Jenny? Yo le digo Milena porque la veo ahí como Milena. Jenny, ¿cómo has estado? No, profe, voy a tratar de ingresar otra vez desde mi cuenta. Voy a salir, voy a tratar de ingresar desde mi cuenta, a ver si me permite ya. Bueno, la espero unos minuticos para que puedas ingresar por la tuya, tranquila. Listo. Esperemos un minutico que Milena, que Jenny se pueda conectar con la cuenta de ella para que pueda entrar a la clase normalmente. ¿Qué hubo, Manu? ¿Qué pasó, Manuelita? ¿Tienes por allá musiquita? Ahora sí llegó Jenny. Tranquila. Jenny, ahora sí, bienvenida, muñeca. Jenny, de nuevo, bienvenida. Ahora sí. ¿Yo tengo qué, mijita? No, profe. Ah, ya. Bueno. Chicos, yo creo que en este momento sí podemos iniciar en forma nuestra actividad de hoy. En primer lugar, quiero darles las gracias por estar muy pendientes, por estar tan juiciosos, tan comprometidos con este proceso, que yo entiendo, como les decía antes, que no ha sido fácil para ninguno porque no nos esperábamos que esto pasara, pero nos hemos venido adaptando y yo pienso que de todas maneras es un aprendizaje que vale la pena. Y yo estoy muy agradecida, les repito, muy agradecida con el compromiso de ustedes. De verdad que no me han fallado y eso para mí es, y yo pienso que para todos mis compañeros eso es muy valioso. Chicos, si ustedes ya recibieron el material que les envié al correo y a plataforma acerca de nuestro tema, que el tema, ¿quién de ustedes me dice cuál es el tema que tenemos para hoy? Verbos irregulares. Muy bien, verbos irregulares. Y les había dicho que también teníamos ahí información acerca de los verbos de dudosa conjugación. No de dudosa reputación, sino de dudosa conjugación. ¿Listo? Bueno,
Entonces quiero saber de quienes hayan podido leer el documento, ¿qué inquietudes se les han presentado? Igual yo les voy a explicar todo, pero quiero escuchar en primer lugar las inquietudes que ustedes tengan, muchachos. Daniel, ¿vas a decir algo? No, profe. No. Bueno. ¿Todos lo han leído o aparte de Manuela hay alguna otra persona que no lo haya podido leer? Profe, yo sí tengo una pregunta. Dime, Diani. Te escucho, Diani, cuéntame. Diani, no te oigo, muñeca. Abre tu micrófono para poderte escuchar, preciosa. Dime, Diani. Profe, cuando están hablando, perdón, colgué sin querer. Ah, tranquila. No están hablando del gerundio, no están hablando del presente. Y cuando nos están hablando del participio, están hablando del pasado. Esa es una duda que tengo, no sé. No, el pretérito es el que es el pasado. Pretérito es pasado. ¿Ya? Mire, les voy a dar una clave para que ustedes cuando tengan dudas acerca de los verbos, si están en infinitivo, en qué forma están conjugados y todo eso, van a hacer lo siguiente. Por favor, cada uno de ustedes, si tiene la posibilidad ahí, tome nota de lo que les voy a decir y voy a tratar de decírselos muy despacio. Mire, cuando tengan dudas, ustedes pueden acceder por la web o con aplicación a la página de la Real Academia Española. La página es www.rae, es decir, Real Academia Española, rae.es, que es de España, ¿cierto? Allí entran. Al entrar, usted pone allí el verbo, pero en infinitivo. En infinitivo, es decir, si termina en ar, er o ir. Es decir, que no esté conjugado. Pone el verbo y le da ahí el clipcito en la lupa para buscar. Al darle buscar, a usted le aparece el significado de ese verbo y la forma de conjugarse. Le aparecen todas las formas de conjugación. Y usted ahí va mirando cuál es el gerundio, cuál es el participio, cuál es el presente, cuál es el pretérito, cuál es el futuro, cuál es el pretérito simple, cuál es el futuro simple. Todas las formas les aparecen ahí. Y si de pronto el verbo hace parte de los irregulares, también le dice que se conjugue como y le pone al frente el verbo que les puede servir de modelo para la conjugación, es decir, les pone un verbo que sea más fácil y que ustedes puedan acceder a la conjugación más fácil. Entonces aquí viene la parte importante de nuestro tema. En el documento que les envié dice que los verbos irregulares son aquellos que no se conjugan lo mismo que los normales, que los corrientes, que los que nosotros conocemos, sino que al conjugarse, su raíz o su terminación sufren un cambio, ¿sí? Por ejemplo, está el verbo caber. Entonces el verbo caber en infinitivo así se llama, caber. Pero cuando usted lo va a conjugar en presente, usted no dice yo cabo, sino yo quepo. Entonces, mire que ahí hay una variante. Ya varía la raíz del verbo, ¿sí ven? Señor, dime, Daniel. Sí. Primero hablo de aquí, yo creo. Sí. Sí, la palabra cupe no se dice sino quepo. No, depende, depende porque cupe, por ejemplo, si yo, digamos, estoy contando de que me monté en me iba a montar en un carro, pero no cupe, eso es correcto, ¿sí? Ya, no cupe, pero si yo en el presente usted dice yo no quepo, ¿sí? Pero si dice en pasado yo no cupe, está bien.
¿ya? Lo que cambia es que mire que ya el verbo ya no es decir yo no cabo, para que siga igual a caber, ya no, tú no dices yo no cabo, ni tú no cabes sí, ¿ya? Pero tú cabes, no. Ya miraríamos cuál es la variante que hace el verbo y eso es lo que lo hace irregular, ¿ya? Profe, ¿y por qué no se puede decir cabí No, si también es un pasado? no, el pasado del verbo caber es cupe. Cupe, ajá, Sí. exactamente. Pero, por ejemplo, hay veces que hay gente, yo sé que es mal hablados, Sí. pero dicen cabí. Es una equivocación, porque por eso es que a muchos les suele dar dificultad los verbos irregulares, es por eso que los estamos trabajando. Miren, les voy a dar ahora sí, Daniel, la explicación para que nos quede más claro a todos. Escúchenme todos, por favor. Les agradezco que un momentico cierren el micrófono para que puedan escucharme mejor, ¿vale? Entonces, los verbos irregulares, dice la gramática, que existen 12 casos de irregularidad verbal, 12 casos. Y cada uno de esos casos tiene en promedio unos 40 verbos diferentes. Entonces, 12 por 4, 48, 480 verbos. Sería absurdo pensar que nosotros somos capaces de grabarnos todos esos verbos. De verdad que no sería tan fácil. Entonces, la gramática nos va dando unas fórmulas. Sin embargo, yo quiero trabajar con ustedes básicamente los dos primeros casos, que son los más usuales y los que nosotros a veces nos enredamos con esa irregularidad. El caso 1 y el caso 2, que ya enseguida se los explico. Son sencillos, pero nosotros a veces no nos damos cuenta. Es más, cuando logramos hacerlo correctamente, nos asustamos porque nos parece que eso es muy raro, que eso suena extraño. Y realmente es porque nos hemos mal acostumbrado a utilizarlos. Sin embargo, existe un verbo que es supremamente irregular, pero como lo hemos usado con tanta frecuencia, a nosotros no nos parece complicado, nos parece fácil, lo usamos fácil. Y les voy a decir, ese verbo tan supremamente común, tan irregular porque cambia totalmente, por eso es irregular porque cambia totalmente, y nosotros lo sabemos conjugar perfecto. Ese verbo es el verbo ir. Mire que la forma infinitiva es ir, pero si usted dice en presente, usted dice yo voy, tú vas, él va, usted va, nosotros vamos y así, ¿cierto? Cambió completamente. En el pretérito, o sea, el pasado, dice yo fui, tú fuiste, él fue, ¿ya? Cambió totalmente. En la única forma de conjugación que encuentra parecido o que tiene parecido es en el futuro, porque en el futuro usted dice yo iré, tú irás. Entonces se sigue conservando el verbo, pero en el presente y en el pretérito él cambia totalmente e incluso en otras formas de conjugación. Entonces por eso ese verbo es irregular, pero para nosotros es muy fácil porque lo hemos usado muchas veces. No hemos tenido dificultad con él, ¿ya? Entonces, por ese lado no tendríamos problema porque es común. Pero yo no sé si ustedes se acuerdan que en clase nosotros vimos un verbo dudoso. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue ese verbo dudoso que vimos en las primeras sesiones presenciales? ¿Quién se acuerda? Que hicimos el ejercicio, nos reímos un ratico, ustedes dijeron, profe, eso es así, eso suena muy raro. ¿Quién se acuerda? Que no es un verbo irregular, pero sí es un verbo dudoso. ¿Quién se acuerda? Casi no lo usamos. ¿Cuál? No es el mismo. No. Que casi no lo usamos, Daniel. Exacto, Juliana, ese es. Ese es. Repite, Juliana, por favor. Satisfacer. Satisfacer, exacto. Ese verbo es un verbo dudoso. ¿Recuerda alguno de ustedes cuál era el que nos servía de modelo para que lo pudiéramos aprender a conjugar bien? ¿Cuál verbo nos sirve de modelo para aprender a conjugar satisfacer?
Hacer, el verbo hacer. Muy bien, Juliana. Uy, cómo estamos de pilas. Sí, el verbo hacer. Simplemente reemplazamos la H por la F y ya, y nos queda bien conjugado. Perfecto. Entonces así se van a encontrar también para los verbos irregulares algunos que nos sirven de modelo. Pero les explico entonces la primera irregularidad verbal. Dice la regla gramatical que todos los verbos irregulares, óigase bien, todos los verbos irregulares que tengan una E en su penúltima sílaba, una E en su penúltima sílaba, al conjugarse en presente de indicativo, las tres personas del singular cambian esa E por IE, cambian la E por IE. Por ejemplo, un verbo muy común que nosotros no sabíamos que era irregular es el verbo pensar. Miren que pensar tiene una E en su penúltima sílaba. Entonces, al conjugarse en presente de indicativo, usted no dice yo pienso, sino yo pienso. Tú piensas, él piensa. ¿Sí ven? Las tres personas del singular cambian. También cambia la última del plural. Entonces vuelvo a repetirlo. Yo pienso, tú piensas, él piensa, pero ya nosotros dice nosotros pensamos, vosotros pensáis, pero la tercera persona que es el ellos o el ustedes dicen ellos piensan o ustedes piensan, ese también cambia. Entonces ese es el verbo que en un momento determinado nos sirve de modelo para saber que esos verbos irregulares que tienen una E en su penúltima sílaba, al conjugarse en presente de indicativo, en imperativo, suele cambiar la E por IE. Entonces, habrá muchos verbos, pero yo les pondré, a ustedes les enviaré documentos con ejemplos. Vamos a hacer un ejercicio que nos permita poner en práctica esa forma de conjugación de un verbo irregular. Sé que muchos de ustedes estarán pensando, ¿y yo cómo diablos sé que ese verbo es irregular? Entonces, como nosotros no sabemos, porque como les decía, es muy difícil aprendernos toda esa lista de verbos, entonces los buscamos en la Real Academia, sea como aplicación o sea entrando a la página, porque existe la aplicación de la RAE. Entonces usted entra, como les decía, pone el verbo en infinitivo, pone pensar en infinitivo, y ahí le aparece qué significa el verbo pensar y cómo se conjuga. Y le dice que es un verbo irregular. Dice, la Real Academia dice irregular, ¿ya? Y si usted encuentra otro verbo y dice, ¿este verbo será o no será? Hace el mismo ejercicio. Entra a la página de la academia, lo escribe y al buscarlo, ahí le aparece si es irregular o no, cuál le puede servir de modelo para que usted aprenda a conjugarlo correctamente. Entonces voy a tratar de entrar aquí a la página de la Real Academia en un momentico para que miremos ejemplos y ustedes hagan preguntas de verbos que puedan imaginar que sean irregulares. ¿Ah? Por ejemplo, el verbo vender, que el penúltimo sería Vender. en la E. Entonces, mire, voy a buscarlo vender. Voy a buscar vender. Resulta que vender, espérenme a ver, vender, busquemos. Yo no sé si aquí alcanzan a mirar la página que la tengo abierta. ¿Sí la alcanzan a ver? No completo. Bueno, pero aquí en la parte superior, mírenla aquí. ¿Ahí la ven? Profe, no se ve. ¿No se ve? Ahí. Bueno, voy a entrar a buscar, de todas maneras, vender. Entonces, en vender, vamos a ver qué nos aparece, qué nos dice la RAE. Ahí está buscando. Dice vender,
traspasar a alguien por el precio convenido, la propiedad de lo que se posee, en fin, ¿cierto? Pero aquí en esta partecita dice conjugar. Y entonces le damos ahí clic en conjugar y aparecen todas las formas de conjugación del verbo. Pero en ninguna parte dice que el verbo sea irregular. Aparece del latín vendere, pero no más. No dice que sea irregular, ni conjúguese como tal, ni nada. No nos pone un verbo de modelo porque ese verbo no es irregular. Ese verbo es regular. Pero vamos a hacer el ejercicio buscando el verbo pensar, o mejor, busquemos el verbo negar, por ejemplo. Negar, que también es de esa forma. Espérenme un momentico, yo me devuelvo y busco el verbo negar. A ver, veámonos por acá. Entonces acá dice negar. Vamos a escribir negar. Negar es un verbo irregular y quizás nosotros tampoco sabíamos y ese lo conjugamos bien. Vamos a ver qué dice la definición. La definición dice decir que algo no existe, etcétera. Pero aquí aparece, ojalá pudieran verlo, me encantaría que pudieran ver que dice conjúguese como acertar. ¿Sí? Acertar es un verbo irregular porque usted no dice yo acerto, sino yo acierto. Entonces, negar se conjuga como acertar, o sea, de la misma forma porque son verbos irregulares. ¿Ya? Siempre que el verbo sea irregular, la academia me dice, miren los que puedan ver aquí, la academia me dice que yo puedo conjugarlo como tal, o sea, como uno más conocido. Bien. Hasta ahí vamos con claridad o tienen alguna duda para poder pasar a la segunda clase que es similar a esta, pero tiene una pequeña variación. Si alguien de ustedes no ha logrado captar la información, por favor pregúntenme. Profe, yo no te logré captar la información de los verbos que tienen una E en penúltima sílaba. ¿Eso cómo así? En la penúltima sílaba, por ejemplo, el verbo pensar. Recuerde que sar sería la última, pen sería la penúltima. Pensar. Sí. Entonces, al conjugarse, Daniel, en presente de indicativo, o sea, el presente indicativo es el hoy, el aquí y el ahora. Eso es presente indicativo. Hoy, aquí y ahora. Entonces, al conjugarse en presente indicativo, las tres personas del singular, es decir, yo, tú, él, las tres personas del singular, y la última del plural, o sea, ellos, al conjugarse, la E cambia por I. Entonces, por eso usted no dice yo pienso, sino yo pienso. Tú piensas, él piensa. ¿Sí me hago entender? ¿Ahora sí la cogiste, Daniel? Sí, ahora sí. Perfecto. ¿Quién más tiene alguna duda ahí para pasar a la segunda clase de verbos irregulares, la segunda forma? Por ahí alguien quiere hablar y no me habla. Oigo una interferencia, pero no sé quién está hablando en este momento. Profe, entonces, por ejemplo, beber. Beber es bebería o bebieron. No, mire, corazón. El verbo beber tiene una E en la penúltima sílaba, pero no necesariamente todos los verbos que tengan una E en la penúltima sílaba son irregulares, no necesariamente, sino que nosotros, como te decía Daniel, debemos buscar, cuando tenemos dudas, buscar si el verbo es irregular o no. Si en el diccionario de la academia me dice conjugar como, es porque es irregular. Si no me dice nada, es porque se conjuga normal, sin problemas, no tiene cambios, no varía ni su raíz ni su terminación, porque ya es otra cosa diferente que sea en presente, en pretérito o en futuro. Porque si usted dice, por ejemplo, bebería, mire que todo beber queda igualito, Sí. ya no cambia. En cambio, si usted dice, por ejemplo, negar,
Negar es un verbo irregular. Entonces usted no dice yo nego, sino yo niego. Niego. ¿Ya? Porque ese verbo es irregular. ¿Ahora sí me hago entender, Dani? Sí, profe, sí, ahora sí. Sí, perfecto. ¿Quién más tiene inquietud ahí acerca de esa primera regla, muchachos? ¿Quién quiere preguntar, por favor? ¿Los demás están muditos? Profe, espera, qué pena, te pregunto. O sea que siempre los verbos que terminen en la penúltima sílaba de la NE, siempre hay que buscarlos en la Real Academia, o uno, por ejemplo, ya sabe si No, sí. termina o si... Exacto, usted se mira, porque si usted sabe conjugarlo sin problema, usted no, es aquellos que usted diga, este será o no será, que usted tenga como la duda, pero los que usted conoce normalmente no tiene problema. Ah, ok, profe. Listo. Bueno. Diani, tú ibas a preguntar algo, muñeca, sino que te habías como retirado, ¿cierto, Diani? Diani. No, señora, disculpe. Ah, bueno, hija, tranquila. Bueno. Entiendo hasta ahora, gracias. Bueno. Si no tienen una otra pregunta acerca de esta primera forma, voy a darles la segunda forma. La segunda forma, como les decía, chicos, se parece a la primera, pero lo que cambia es la vocal. Entonces, la segunda forma, si pueden tomar nota, mucho mejor. La segunda forma es cuando los verbos irregulares tienen una O en su penúltima sílaba. Al conjugarse en presente de indicativo, la O cambia por UE. La O cambia por UE. Por ejemplo, el verbo volar. ¿Sí? Mire que yo, en el momento en que voy a conjugarlo en presente, digo, yo vuelo. Tú vuelas. Él vuela. Porque yo no digo yo volo, ni tú volas, sino tú vuelas. ¿Ya? Es decir, al conjugarse en presente de indicativo, repito, las tres personas del singular y la última del plural, la O cambia por UE. La O cambia por UE. Repito, en las tres personas del singular y en la última del plural. Entonces les voy a dar el ejemplo de un verbo irregular que se conjuga igual al verbo volar. Y ese verbo es el verbo soñar. Soñar. Quiero que uno de ustedes pida la palabra y me haga el favor de conjugar el verbo soñar, a ver si nos quedó claro cómo se conjuga en presente de indicativo, chicos. Recuerden que el presente indicativo es el hoy, el aquí y el ahora. Sería yo sueño. Ajá. Él sueña, ella sueña. Muy bien. ¿Y el nosotros cómo quedaría? ¿Cómo quedaría el nosotros? Nosotros soñamos. Exacto, ese no cambia. Pero si yo digo ustedes, ¿qué? Soñarán. No, en presente, Daniel, en presente. Sueñan. Muy bien, Diani. Sueñan. Sueñan, muy bien, en presente. Cambias son las tres del singular y la última del plural en presente de indicativo. ¿Listo? Es a eso a lo que se refieren las reglas. Esas son las dos reglas, las dos primeras reglas del uso de verbos irregulares, que son quizás las más frecuentes, con las que más nosotros tenemos información. Les voy a poner un verbo más complicado y que les va a sonar rarísimo. A ver, ¿quién quiere conjugarlo? Este verbo también es irregular y es de la segunda forma. Es el verbo degollar. Degollar. ¿Ustedes se acuerdan qué es degollar? ¿Qué es degollar? Cortar la cabeza. Eso, Diani. Entonces, háganme el favor, uno de ustedes, y me conjuga el verbo degollar sabiendo que es irregular.
A ver cómo les suena. Suena rarísimo, pero vamos a ver cómo suena. De cuello. Exacto. Muy bien, Jaime. Perfecto. De Y cuello. De sí, huello. sí. ¿Cómo se llaman esos dos punticos sobre la U, profe? Se llaman diéresis. Muy bien. Los dos punticos sobre la U se llaman diéresis. Y ese verbo se debe conjugar con la diéresis. Ese también es un caso que vamos a hablar de él en una próxima sesión para que miremos cuándo debemos ponerle diéresis a la U, por qué se necesita y para qué sirve. Listo, porque esa es otra cosita que se nos ha venido olvidando. A ver, siga conjugando, Jaime. Siga las tres personas del singular, Jaime. Usted de huella, el de huella, es similar ahí. Claro, y el ustedes. De huellan. Muy bien. Uy, cómo estamos de pilos hoy. Qué maravilla. Eso me encanta. Están pilosísimos. Qué maravilla, muchachos. Me encanta. Me parece fantástico. Bueno, chiquillos, entonces esos serán los dos casitos de irregularidad verbal, pero también vamos a hablar de los verbos dudosos, recordándoles que el primer dudoso que vimos fue el verbo satisfacer, pero hay otro verbo más complicado que incluso algunas personas suelen conjugarlo muy mal. De hecho, desde pequeñitos hemos aprendido unas barbaridades y todavía las seguimos cometiendo. Ese verbo es el verbo haber, con H y con B, el verbo haber. Porque todavía hay algunos que dicen cuando haya tiempo. Y resulta de que hay gallinas, hay galletas, hay gamines, pero haiga como verbo no existe. Listo. Pero la palabra haiga, muchachos, la palabra haiga como tal sí existe, pero no en nuestro medio. Existe en España y no es una forma verbal, sino un sustantivo. En España, el sustantivo haiga es un carro viejo, grande, aparatoso, maluco, tan grande como una limusina, pero feísimo. No es bonito como una limusina, sino así de grande, pero grande, feo, viejo, desbaratado. Entonces, cuando alguien tiene los carros muy feos o tiene el carro muy feo, le dicen, este anda en un Aiga. Mijo. Qué pena te interrumpo, pero entonces, ¿por qué llegó ese verbo acá, por ejemplo, a Colombia? Aiga. No. ¿Lo trajo o porque ¿Quién lo maltrata? No. mal? No sé. Es decir, no es que el verbo haya llegado así, sino que como la palabra haiga existe, algunas personas hace mucho tiempo la escuchaban y pensaron que esa era la forma de utilizar el verbo. O sea, lo asimilaron con el verbo, pero fue por asimilación, más no porque fuera real. ¿Sí me hago entender? Entonces cuando uno aprende el idioma y de pronto lo aprende, siempre lo aprende de personas mayores, pero de pronto lo aprende de personas que no sabían conjugarlo o utilizarlo, entonces uno creció toda la vida diciendo lo mismo. Y cuando ya llegó al colegio y de pronto un profesor o algo le dice, es que no se dice haiga, se dice haya, le empiezan a uno a corregir y empieza uno a caer en la cuenta de que eso era un error que cometió toda la vida, pero no era consciente de ello, ¿sí? Y como esa forma de haya, hay muchas otras. Miren, por ejemplo, que todavía hay quienes dicen, en ese accidente hubieron muchos muertos. ¿Y cómo les parece que la palabra hubieron o la forma verbal hubieron no está correcta en esa forma, en esa frase? Hubieron muchos muertos, no, se dice hubo. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque existen dos formas de utilizar el verbo haber. Cuando el verbo haber está siendo utilizado solito, es decir, él no está apoyando a otros verbos, ¿sí? Cuando él se usa solo,
él se debe usar solo en algunas formas. Ya les voy a decir cuáles son esas formas. Quienes revisaron el documento que les envié pudieron darse cuenta cuáles formas del verbo haber se podían utilizar cuando el verbo estaba en su forma solito, es decir, solito sin ayudar a otros. ¿Cuándo es cuando está auxiliando a otros? Cuando está auxiliando a otros es, por ejemplo, cuando yo digo, escúchenme este ejemplo. Si yo digo, ellas hubieran podido llegar temprano si no se demoran arreglándose. Ellas hubieran podido llegar temprano si no se demoran arreglándose. Ahí el verbo haber, ¿a cuál está auxiliando? ¿A cuál verbo está auxiliando? ¿Qué dicen ustedes? Repito la frase, ellas hubieran podido llegar temprano si no se demoran arreglándose. ¿Qué dijiste? Podido, no. Exactamente. ¿Qué verbo es ese, Daniel? Poder. Exactamente. Entonces miren que el verbo haber allí está auxiliando al verbo poder. Entonces por eso allí sí puedo decir hubieran. Pero de cuando el verbo está solito, que no acompaña a más nadie, que no le sirve de apoyo a ningún otro, ahí sí no lo puedo decir. Entonces, para recordarlo mejor, es cuando ustedes a esa forma verbal del verbo haber le pueden anteponer ellos o ellas, está correcto. Pero si no se la pueden anteponer, no. Porque miren la frase que les decía antes. En ese accidente hubieron muchos muertos. ¿Usted puede decir en ese accidente ellos muchos muertos? No sería, no suena correcto, ¿verdad? Suena como raro. ¿Quién? A ver, yo quiero escucharlos de a unito. Quiero que por un momentico cierren los micrófonos y de a uno lo vayan abriendo para poderlos escuchar, porque como me hablan todos a la vez, no alcanzo a distinguir porque se hace interferencia. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablar? No veo sino a Daniel ahí. ¿Quién aparte, además de Daniel, digo, quién más quiere hablar, muchachos? Santiago, ¿tú tienes alguna pregunta, hijo? ¿Quieres decir algo? Estás muy calladito, mi Santi. No, profe, hace repasando eso, lo que están hablando. Sí, usted tiene la información que les mandé, ¿cierto? Sí, lo leí, profe. Muy bien. Santiago, entonces hazme un favor, si tienes la información ahí, recordémosle a los compañeros que están conectados en este momento, ¿qué formas del verbo haber se deben utilizar cuando el verbo está solito, es decir, cuando no es auxiliar de otros? ¿Cuáles son las formas que se pueden utilizar? Por favor, recordémoslo. Te escucho, Santi. Tranquilo, hijo, yo lo espero. A ver, ¿qué dice Santi? Santiago, cuando el verbo está trabajando como verbo principal, es decir, no como auxiliar, sino como principal, ¿qué formas sí se pueden utilizar? ¿Cuáles formas se pueden utilizar? ¿Qué dice ahí el documento que les envié? Por ahí está ese pedacito. ¿Quién lo tiene a la mano? Los que empiezan con el verbo Mire, dice aquí la reglita, corazón. Como verbo principal, solamente permite las siguientes formas de conjugación.
hay, hubo, había, habrá, habría, haya. ¿Qué pasó? ¿Tienen una interferencia ahí? Sí, yo no la escucho bien, profe. Bueno, yo les vuelvo a repetir. Corazones, por favor cierren un momentico los micrófonos para que no interfiera la información. Vuelvo a repetir. Dice, como verbo principal, el verbo haber solo permite las siguientes conjugaciones. Hay, hubo, había, habrá, habría, haya, hubiera, hubiese y hubiere. Son las únicas que permite cuando está como verbo principal. Ya cuando está como verbo auxiliar, sí podría aceptar más fácil esas otras formas que a veces nosotros decimos y no somos conscientes. Aquí aparece un ejemplo que dice, es un error decir, hubieron varios testigos. Lo correcto es decir, hubo varios testigos. ¿Sí? Porque si usted dice, hubieron varios testigos, fíjese y verá que ustedes no pueden, pues no podrían decir, ellos hubieron varios testigos. No lo admite. Ellos hubieron, no. Entonces, sí, simplemente hubo varios testigos. Hubo muchos accidentes. Hubo muchas personas. Es hubo como se debe decir. ¿Sí? Entonces esas son las formas del verbo haber, que es un verbo muy dudoso para nosotros, que a veces nos confundimos, no sabemos cómo decirlo o nos hemos mal acostumbrado a conjugarlo y como nunca nadie quizás nos había corregido y nos había dicho, mire, eso es un error, eso está malo, eso no se dice así, entonces siempre nos pareció que era la forma correcta, pero lastimosamente esa no era la forma. Por eso es que los estamos trabajando, chicos, porque si eso fuera bien, pues ¿para qué lo veríamos? No tendría sentido. Tiene sentido en la medida en que nosotros estamos aprendiendo a hablarlo y a escribirlo correctamente. ¿Me hago entender, muchachos? Profe, yo tengo una pregunta. Dime, muñeca, dime, Manuelita. Las palabras hubiesen y hubieren, ¿en qué caso se utilizarían? Esa forma es del pretérito imperfecto, ¿sí? Del pretérito imperfecto del verbo haber. Nosotros casi no lo utilizamos. Por ejemplo, si yo digo, muchachos, en caso de que no hubiese podido llegar a la clase, yo le mando el video. ¿Ya? Esa es una forma. Pero también se podría decir hubiera. En caso de que no hubiera, si es una sola persona, en caso de que no hubiera podido llegar a la clase, yo le mando el audio o algo así. ¿Listo? O sea que se puede decir, me hubiesen dejado o me hubieran dejado. Correcto. Sí, señor. Se puede decir así, Daniel. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Profe, qué pena. Otro verbo acompañante sería, ellos estaban jugando. Sí, Sí. sí. Está Pero bien. tiene que ir ahí de seguidito. O, por ejemplo, yo puedo poner uno en el principio y el otro al último. Bueno, normalmente el verbo haber está pegadito al otro verbo. Normalmente. Están pegaditos. Porque yo podría decir, mira, Daniel y los demás chicos, yo puedo decir, ellos habrían estado jugando. ¿Ya? Porque mire que ahí el haber, ¿a cuál verbo está auxiliando el verbo haber allí? Ahí está auxiliando dos verbos. Ellos hubieran estado jugando o habrían estado jugando. ¿A cuáles verbos está auxiliando ahí el verbo haber, muchachos? El verbo estar. El verbo estar y el de enseguida, ¿cuál es, Manuelita? Poder. No. Bueno, también poder, pero el que sigue ahí, jugando.
¿Qué es el verbo qué? Jugar. Muy bien, el verbo jugar. Mire que es que el verbo haber puede auxiliar a varios verbos a la vez para que quede mejor la información, mejor escrita, mejor expresada. Esa es la forma como el verbo haber ayuda a otros verbos. Listo. Chiquillos, ¿quién más tiene una pregunta, por favor? ¿Quién más quiere preguntarme algo? Es el momento porque enseguida voy a llamar a lista. Profe, ahí hay un tallercito allá abajo ¿Sí? para completar, Sí. pero la verdad no entiendo. ¿No podría explicar al menos cómo podría configurar ese espacio? Ah, es que mira, yo les voy a mandar el taller al correo, a la plataforma y al WhatsApp. Ese tallercito es simplemente para que ustedes, ahí hay unas frases, ¿cierto? Y esas frases tienen unos espacios en blanco. ¿Eso qué significa? Que en ese espacio en blanco usted debe escribir el verbo conjugado en presente de indicativo que mejor se adapte a esa oración. Entonces, les doy 20 frases y de hecho 20 verbos. Es decir, deberá haber un verbo para cada frase. Entonces, usted deberá escoger el verbo que mejor le convenga a la frase. Porque usted se puede confundir y entonces si se confunde en uno ya tendría dos cosas malas. Usted debe mirar muy bien cuál es el verbo que al conjugarlo en presente indicativo se adapta mejor a esa frase. Entonces usted realiza el ejercicio. Ese ejercicio, chicos, es simplemente para poner en práctica lo que estamos hablando hoy. Obviamente tiene una nota de seguimiento, una nota en donde ustedes van a incrementar su promedio. No quiere decir que yo le digo, lo hizo todo malo, entonces sacó 0. No, simplemente ese esfuerzo de hacer el ejercicio, de practicar, de estudiar, de luchar y buscar cuál es el que mejor se adapta, ese esfuerzo tiene una nota. Si se equivocó, yo le digo, se equivocó en esto, se equivocó en aquello, y usted vuelve y lo revisa, pero va a tener la oportunidad de repasar para que si yo le hago una evaluación después, usted ya no tenga dificultad. ¿Me hago entender, chicos? Sí, señora. ¿Perfecto? Bueno, entonces no van a tener problema, de verdad que no, que les va a ir muy bien y saben que estoy atenta a aclararles dudas, me escriben al WhatsApp, tranquilos, el correo, como quieran. Es posible, chicos, que en el momento exacto en que ustedes me escriban yo no les conteste de inmediato, porque estoy haciendo otra cosa, estoy ocupada o incluso estoy durmiendo, porque me ocurrió en un grupo X que una niña me escribió a las 11:30 de la noche. Pues a esa hora yo ya no reviso correo, ya estoy en el segundo sueño, ¿cierto? Pero sí trato de responderlo lo más rápido que yo pueda. Importantísimo que cuando me escriban me digan soy fulano de tal, porque en el grupo hay varios, pero si me dicen hola profe, y yo, ¿quién eres tú? Porque tengo ahí el número del teléfono, pero no sé a quién pertenece ese teléfono. Entonces, profe, soy fulano de tal, ¿qué pasa? Soy fulanita de tal, ¿qué pasa con esto? Me hacen las preguntas, pero por favor se identifican si están en el grupo de WhatsApp. Y si es en el correo, pues también en el correo aparecen sus nombres y para mí es mucho más fácil poderles responder. Listo. Hasta aquí hay claridad, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, por favor, bien atentos. Solamente abre el micrófono la persona que me conteste para la llamada a lista. Voy a empezar. Bien atentos, por favor. Entonces dice, Claudia Marcela Álvarez. Claudia Marcela Álvarez. No está presente, ¿verdad? Bien. Daniela Bolívar. Profe, yo. Muy bien, Dani. Cristian Bustamante. Cristian. No está. Jaime Cardona. Jaime, ¿qué te hiciste?
Presente, profe. Eso, mi Jaime. Jenny Cataño. Jenny. Yo, profe, yo. Eso. Mónica Patricia Hernández. Mónica Patricia Hernández. No está. Santiago Hincapié. Él no venía desde las presenciales, ¿verdad? Bueno, Santiago Hincapié. Angie Marcela Jaramillo. Manuela López. Manuela López. Eso, mi Manu, perfecto. Tatiana Mejía. Tatiana Mejía. No está Tati. Daniel Mosquera. 20 faltas para Daniel. Diani Pinedo. Aquí, profe. Eso, mi Diani. Ojalá se mejore pronto, muñeca. Cuídese bastante. Gracias. Jorge Esteban Roa. Jorge Esteban no está. Santiago Rodríguez. Podemos desconectar. ¿Ah? Ya nos podemos desconectar. Sí, en la medida en que los voy llamando, tranquilos, se pueden desconectar. Gracias, muchachos. Dios los bendiga. Termino de llamar lista y me despido de todos. Dios los bendiga. Adiós, profe, chao. Chao. Santiago Rodríguez. Hasta luego, profe. Chao, muñeca. Bueno, Santi, muy bien. Cristian Rojas. Saludos, profe. Chao, mi Santi. Cristian Rojas. Chao, Daniel. Caterine Rojas. Caterine Rojas. Luisa Fernanda Rúa. Luisa Fernanda Rúa. Michelle. ¿Dónde está mi Michelle Ruiz? Yo, profe. Eso, mi Michelle. Yo. Profe, chao. Chao, mijita. Felicidades, gracias. Juliana Taborda. Juliana Taborda. Hola, mi Julie. Sí, mi amor. Y Sadi Vázquez. Sadi no está, ¿verdad? Bueno, ya están todos los que asistieron, ya llamé a lista a todos. Muchísimas gracias por estar ahí. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Recuerden que estoy ahí para ustedes. Pregunten lo que quieran. Dios los bendiga. Cuídense mucho, muchachos. Gracias, gracias por su compromiso. Dios los guarde. Chao, mis amores. Chao.